Ya puedes empezar. Roberto, ya puedes empezar. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Sí, gracias. Bueno, nos habla en esta parte del artículo sobre las cascadas tróficas, que ocurren en todos los ecosistemas, pero cuál es la fuerza relativa, ¿no? Porque quizás pueda variar dentro de cada ecosistema. Entonces dice que el estudio de las cascadas tróficas pues va a revelar una rica complejidad de interacciones entre los productores, los forrajeros, los depredadores, los descomponedores, y que pues esto nos va a dar una visión clásica del mundo, que tenemos una visión clásica del mundo organizado como cadenas alimentarias con pocos niveles tróficos discretos. Pero el concepto de cascada trófica pues es un concepto notablemente sólido como un tipo de metáfora, como una herramienta también para la gestión, para el manejo y un principio organizador de la ecología de la red trófica, ¿no? De la red alimentaria. Nos habla que hay evidencias cuantitativas de la variación de la fuerza de la cascada trófica y que es necesario generar más, y sobre los posibles contrastes entre los ecosistemas que pueden generar diferencias tan amplias sobre esto, ¿no? Que es necesario ahondar un poco más en estos aspectos. Bueno, para empezar, ahondar sobre estos aspectos, nos habla sobre el metaanálisis, ¿no? Dice que los experimentos en todos los ecosistemas, en todo el sistema con depredadores grandes y de gran alcance, pues son factibles en lagos, ¿no? Por ejemplo, pero en un ecosistema más grande, como en los ecosistemas terrestres o marinos, pues es mucho más complejo. Pero que, pues, sin embargo, pues se han llevado a cabo estudios experimentales extensos donde se excluyen depredadores a una menor escala en ambientes lénticos, en ríos, en terrestres y en marinos, ¿no? En ecosistemas terrestres y marinos. Nos habla que los experimentos carecen del realismo de estudios del sistema completo, a diferencia de lo que hacen los lagos, ¿no? Que es un sistema que se podría considerar como cerrado, y que también son menos útiles para establecer la utilidad de las manipulaciones de los depredadores como herramienta de gestión en estos estudios que se hacen en los ecosistemas terrestres. Pero pues bueno, dice que son útiles para explicar mecanismos de los efectos y dar una imagen notablemente consistente del papel de los depredadores en los ecosistemas acuáticos. Nos dice que la síntesis de los estudios que presentan diferencias potenciales en el control de arriba hacia abajo entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, entre los hábitats bentónicos y pelágicos, y también entre los sistemas de agua dulce y los sistemas de agua salada, ¿no? Los sistemas marinos. Nos habla aquí de un metaanálisis que es que va a tratar de estudiar la fuerza de la cascada, ¿no? Como respuesta de la biomasa de la comunidad a la eliminación de los depredadores, comparando lo que pasa en distintos sitios, ¿no? Para tener una muestra mucho más grande. Perdón. Va a descuidar los cambios importantes en la composición. En este tipo de metaanálisis muchas veces se descuidan los cambios de la composición de la comunidad vegetal, en los descomponedores, en el ciclo de nutrientes, la diversidad de especies u otros aspectos que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Entonces, que hace falta ahondar de pronto en todos esos temas, ¿no? Los principales contrastes que encuentra, más fuertes, del efecto de las manipulaciones al eliminar depredadores sobre la biomasa de la comunidad vegetal, son más grandes en ecosistemas acuáticos que en terrestres, más grandes en ecosistemas de agua dulce que en el plancton marino, mayores en el benton marino que en el plancton marino. Y nos habla del metaanálisis de experimentos con eliminación de herbívoros, que contrasta entre los ecosistemas acuático y terrestre, ¿no? Como el control de forrajeo es más débil de la biomasa autótrofa
en los sistemas terrestres en comparación con lo que pasa en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Es mucho más, no hay evidencias tan sólidas como lo que encuentran en los ecosistemas acuáticos. Bueno, en otra parte nos habla sobre el análisis de los factores biológicos y metodológicos asociados con la fuerza de la cascada. En este caso nos va a decir, perdón, nos va a hablar sobre el caso de los herbívoros invertebrados que tienen un mayor control sobre la biomasa vegetal que el caso de los vertebrados, aunque el tamaño, la talla de estos organismos es muy distinta, ¿no? Y también mediante el metaanálisis, con eliminación de herbívoros, se llega a la misma conclusión, ¿no? Tienen más fuerza los herbívoros pequeños, los invertebrados, que los herbívoros mayores en estas cascadas de pronto, ¿no? Hay una menor tasa metabólica específica de masa de los invertebrados que les permite reducir la biomasa vegetal en mayor grado que los vertebrados, ¿no? Se alimentan, pueden terminar con un sitio rápidamente. Bueno, nos habla de un metaanálisis, aunque encontraron muchos contrastes en estos estudios, hablan de un metaanálisis que se hizo con 114 experimentos publicados, que presentan importantes lagunas y sesgos, ¿no? En los estudios que lo van a manifestar, ¿no? Hay una gama limitada de hábitats terrestres, donde se va a monitorear la biomasa de la comunidad vegetal, es lo que les comentaba hace ratito. Se limitan a veces solamente a ciertos tipos de ecosistemas, pero no se monitorean todos los ecosistemas terrestres. El ejemplo más completo de las cascadas terrestres va a incluir una gran cantidad de pastizales y ambientes agrícolas en su mayoría, y una gran diversidad de depredadores y herbívoros también. Entonces, eso es lo que en algunos casos cuestiona este trabajo, ¿no? Bueno, también habla de una falta de estudios de cascadas. Lo que le falta es una posibilidad de que los depredadores terrestres regulen los procesos de los ecosistemas de formas no evidentes, que es lo que no se ha estudiado. A veces solamente se estudia la forma evidente si se alimenta de cierta especie u otra, pero no se estudia el impacto indirecto que puede haber de los depredadores, ¿no? Entonces, esto es importante de ver porque pues deja como una serie de explicaciones, de variables explicativas de lado, porque a veces es una relación solamente del depredador con su presa. Y dice que es necesario realizar estudios sintéticos de una mayor variedad de atributos y procesos en los ecosistemas para poder hacer comparaciones que sean más válidas, ¿no? Entonces, sí hace un llamado como que se hagan más estudios al respecto de las cascadas tróficas. Otras ausencias que menciona, pues, es la comparación de fuerzas de la cascada a través del metaanálisis, que está centrada principalmente en los efectos sobre la biomasa de las comunidades vegetales, como si fuera una unidad comparable que se puede medir y comparar entre ecosistemas como cualquier cosa, ¿no? Entonces, dice que no es tan sencillo de pronto comparar la biomasa vegetal, no es suficiente. Y habla que los depredadores en todos los sistemas pueden influir en otros aspectos de la estructura, como les dije anteriormente, y el rendimiento de los ecosistemas. Y eso no se ha comparado cuantitativamente entre los mismos sistemas, ¿no? Entonces habla mucho de la comparación cuantitativa, porque por lo regular se limita a comparaciones cualitativas, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que nos va a dar es el de arañas depredadoras que no tenían un efecto sobre la biomasa de las comunidades de plantas en el campo, en un estudio que se realizó por Schmitz en 2006, pero que sí se vio, aunque no hubo efecto, en la comunidad de plantas, sí se vio un efecto en la composición de las especies, ¿no? Provocando un incremento en la cantidad de nitrógeno y un incremento también en la penetración de luz.
Encontraron que los depredadores afectaron comunidades de descomposición del suelo forestal, de formas sutiles también. En otro estudio que realizó Lenzig y Weiss en 2006, van a afectar también las comunidades de descomponedores, ¿no?, en el suelo. Y pues también dice que va a variar un poco también el efecto que tienen dependiendo de la estacionalidad, ¿no?, dependiendo de las lluvias que puede haber. Finalmente, pues también nos habla que la rotación en la composición de la comunidad a niveles tróficos más bajos y los efectos en la cadena trófica de descomposición pueden oscurecer las respuestas en términos de la biomasa vegetal en los sistemas terrestres, y esto llevará a las cascadas aparentemente más débiles en comparación con los que ocurren en ecosistemas acuáticos. Entonces nos habla de estudiar una serie de variables, adicionar una serie de variables importantes a los estudios sobre cascadas tróficas, para que sean mucho más, más completos, ¿no?, y comparables entre sí. Bueno, nos habla de un ejemplo en un estudio, que dice que no solamente estos huecos que existen, no solamente se limitan a los ecosistemas terrestres, sino que también pasan los ecosistemas acuáticos y marinos. Dice que un estudio de Tessier y Woodruff mostraron que los peces plantívoros en los lagos de Michigan no tenían efecto sobre la biomasa de la comunidad de fitoplancton, pero cambiaron su composición hacia formas más comestibles, resultando en una mayor eficiencia de consumo de zooplancton. Entonces dice que el potencial de complejidad dentro de la comunidad de productores para amortiguar los efectos de los depredadores a nivel de biomasa total de las plantas va a ser común para todos los ecosistemas. Entonces, por ahí, y más adelante también hablan de otro ejemplo de cómo de pronto pueden cambiar los papeles que tengan los organismos en el ecosistema, dependiendo también de las características del entorno. Perdón, me salto la anterior. Bueno, habla de qué factores diferencian a los ecosistemas y cómo podrían estos afectar la fuerza de las cascadas. Nos dice que los contrastes más evidentes entre los sistemas marinos y de agua dulce va a ser por la diversidad mayor que se presenta en cuanto al plancton de los ecosistemas marinos y las comunidades de peces. Y que los ejemplos clásicos de cascadas tróficas lénticas en los ríos provienen de lagos templados con una especie de pez plantívoro. Perdón, no, dije ríos, no. Lénticas provienen de los lagos templados con una especie de pez plantívoro y otra especie piscívora, o donde los plantívoros son las etapas juveniles de los piscívoros, a diferencia de lo que pasa en el mar, ¿no?, en el mar abierto, que es donde hay una mayor diversidad. Nos dice que la diversidad entre especies que comparten recursos similares puede debilitar el potencial de transmisión de fuertes efectos de arriba hacia abajo, y dice que si el grado de generalidad, refiriéndose al número de especies de presas consumidas entre los consumidores, no depende de la diversidad. Entonces hay que agregar más especies a una red alimentaria, y esto debería disminuir la fuerza de regulación de arriba hacia abajo por parte de cualquier depredador en particular. Otro ejemplo del que nos habla Otro ejemplo del que nos habla, dice que con una mayor diversidad entre los peces se va de pronto a debilitar la intensidad de la cadena trófica, y esto lo demostraron con estudios que hicieron en el Atlántico, en la zona noroeste. En las aguas más frías, que ya habíamos mencionado hace ratito, que contienen pocas especies de peces depredadores, demersales y sus presas de peces forrajeros, va a haber de pronto mayor intensidad de las cascadas tróficas, y va a ser más evidente lo que ocurre hacia zonas tropicales, ¿no?, hacia las zonas más cálidas, que ya lo habíamos platicado hace ratito. Bueno,
habla sobre el signo de la correlación temporal en la biomasa entre los peces, depredadores y forrajeros. Va a cambiar de negativo a positivo conforme aumenta la temperatura y la diversidad. Entonces, conforme se va acercando al ecuador, de pronto la correlación de la biomasa, pues de pronto va a modificarse, ¿no? Entre los depredadores y los forrajeros. Y bueno, nos habla también de que las comunidades de peces y plancton en los lagos son geológicamente jóvenes y geográficamente pequeñas e aisladas, y esto puede contribuir a que haya una menor diversidad de especies en relación con lo que pasa en los ecosistemas marinos. Bueno, habla de la dinámica compensatoria entre las presas plantívoras, que puede acelerarse en aguas más cálidas por una tasa de crecimiento más alta o un grupo más grande de especies disponibles, y que las comunidades de peces y plancton de los lagos son geológicamente más jóvenes, eso ya lo habíamos dicho, geográficamente pequeñas, aisladas, lo cual puede contribuir a una menor diversidad de especies, ¿no? Nos habla de un trabajo de Frank et al, donde habla del papel de la diversidad en las cascadas tróficas marinas, que dice que es más evidente en algunos casos, y puede proporcionar un mecanismo general por el cual se espera que el control de arriba hacia abajo, de predador hacia productor, sea más fuerte que en los sistemas de agua dulce, que en el caso del océano, ¿no? Y pues, eso también puede deberse a que hay más estudios, ¿no?, en los lagos, más que otros aspectos también. Bueno, más adelante nos va a hablar de otra variable, que va a ser la complejidad de la red trófica, si tiene que ver también con la omnivoría. Nos dice que la solidez de la evidencia de las cascadas tróficas en ecosistemas lacustres van a y de pronto hacer una indicación de la simplicidad fundamental de los mismos o de su manejabilidad como sistemas experimentales. Entonces, cuestiona un poquito si también si los lagos serán un caso especial, ¿no? O puede ser que hay una prevalencia de las cascadas tróficas limnéticas que sea de importancia para todos los ecosistemas, ¿no? Entonces cuestiona un poco los trabajos de cascadas tróficas en lagos, y habla a favor de dos argumentos de la simplicidad de los lagos, de las redes tróficas en los lagos. Uno de ellos es el fitoplancton, que dice que es más apetecible e indiferenciado, por lo que los consumidores de zooplancton están muy generalizados y funcionan como un gremio unificado. Y por otro lado, habla de que los consumidores lénticos pueden clasificarse claramente en niveles tróficos discretos, mientras que los otros sistemas son muy omnívoros, ¿no? Entonces es más difícil de pronto demostrar este caso de las cascadas tróficas si hay gran presencia de omnívoros dentro de los ecosistemas. Bueno, algo que menciona que aún se mantiene confuso es si la omnivoría domina los ecosistemas terrestres, mientras que los niveles tróficos simples y discretos ocurren en los lagos, ¿no? Porque no se nota tan evidentemente los distintos niveles dentro de la cascada trófica. Habla que la síntesis de descriptores de la red alimentaria proporcionan algunas posibles respuestas a este caso. Por ejemplo, las redes tróficas se caracterizan a especies dominantes en un ecosistema y un muestreo minucioso de sus dietas, por lo regulares en lo que se encuentran centrados, y esto nos da como resultado una matriz binaria de interacciones alimentarias entre las especies coexistentes, ¿no? Y también nos habla que existen redes de la literatura
donde se representan ecosistemas lacustres, marinos, arroyos y terrestres, ¿no? Bueno, nos habla también de la disposición, de la distribución de la posición trófica, que se agrega, perdón, que solamente agregó al nivel de plantas y herbívoros. Entre los carnívoros la posición trófica por lo regular era casi continua, ¿no? Y curiosamente el patrón se caracterizó, que caracterizó las redes tróficas en todo tipo, de todo tipo, en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los cuatro ecosistemas presentaron características muy similares en cuanto a omnivoría, ¿no? En ecosistemas terrestres acuáticos mencionamos los de agua dulce y los de agua salada. El principal contraste de hábitat que encontraron fue que la longitud de la cadena alimentaria, el número de especies en posición trófica era más alto en los sistemas marinos que en los lagos, y también en los sistemas terrestres, y que mayor que también que en los ecosistemas terrestres, y era mucho menor también en los arroyos, ¿no? Encontraron que las cadenas alimentarias marinas eran más largas, y es poco probable que haya diferencia aparente en la fuerza de la cascada entre sistemas, que sea como resultado de una variación sistemática en el grado de complejidad trófica. Hablan sobre las redes alimentarias topológicas e incorporan información detallada sobre las especies y sus dietas, pero ignoran las variaciones en la abundancia o el flujo de energía a través de diferentes enlaces tróficos, y esto puede dar impresiones falsas de la estructura trófica, ¿no? Bueno, un ejemplo que nos ponen es el caso de la omnivoría entre los copépodos, cómo se comportan de forma distinta en algunos sitios. Dice que van a amortiguar las cascadas tróficas en relación con el plancton de los lagos, que a menudo está dominado por cladoceros herbívoros. Habla que la complejidad de las cascadas tróficas dentro del zooplancton está mediada por la productividad del sistema y los copépodos, ¿no? Que es mesoplancton, dominante en océanos y muchos lagos. Que estos copépodos funcionan como depredadores de protozoarios en condiciones oligotróficas cuando hay pocos nutrientes, pero van a funcionar como herbívoros en lugares más productivos donde dominan las algas más grandes. Entonces cambian su papel dependiendo del sistema en el que se encuentren. Dice que aumenta la productividad, conforme aumenta la productividad en un sistema, conduce a una pérdida de pasos tróficos intermedios entre el zooplancton y a un acortamiento de las cadenas tróficas, ¿no? Entonces, a mayor disponibilidad de alimento, pues van a ocurrir estos acortamientos en las cadenas tróficas. Y dice que los cladoceros pueden proporcionar un vínculo más fuerte y directo entre los peces plantívoros y las algas en los lagos, ¿no? Eso podría ocurrir, y por eso serían más simples las cadenas en esos cuerpos de agua cuando se encuentran eutrofizados. Otro contraste es la prevalencia de interacciones mutualistas mediadas por polinizadores. Dice que en los ecosistemas terrestres, los depredadores van a tener fuertes efectos negativos sobre el éxito reproductivo de las plantas, porque se van a estar alimentando de las poblaciones de polinizadores, y esta interacción, de pronto, que solamente ocurre en ecosistemas terrestres, pues va a limitar también cuántas plantas están logrando reproducirse. Dice que hay mayor reproducción, a diferencia también lo que pasa en ecosistemas terrestres con los marinos, es que hay mayor reproducción del fitoplancton, que por un lado es porque es asexual, por un lado es porque es asexual, y por otro es porque las plantas acuáticas superiores son polinizadas por el movimiento de las corrientes. Entonces no dependen tanto de otros organismos para poderse polinizar. Habla que hay una amplia gama de efectos indirectos, negativos y positivos en la parte terrestre, que amortigua las cascadas respecto a lo que pasa con los sistemas acuáticos, ¿no?
donde hay efectos de depredadores sobre productores y que está mediado principalmente por la herbivoría. Otro aspecto más que nos menciona es sobre la alometría, ¿no? Los contrastes entre los ambientes pelágicos, bentónicos y terrestres. Pues va a haber diferencias también en cuanto a la estructura de tamaño de los productores y los consumidores. En el caso, por ejemplo, el fitoplancton es unicelular, principalmente se presenta en aguas de océanos y en lagos y va a coexistir con otras especies de macrofitos y de algas. Eh, en sistemas planctónicos, a diferencia, pues va a haber una estructura de tamaños y consumidores. Los consumidores van a ser mucho más grandes y se alimentan del fitoplancton y de invertebrados o peces más pequeños, ¿no? Aquí, por ejemplo, el caso de la ballena es de los más grandes organismos y pues, se va a alimentar de fitoplancton, invertebrados y peces, ¿no? Y y bueno, nos habla de que el plancton en los ecosistemas acuáticos pues va a estar interactuando con macrofitas y con algas, ¿no? Dentro de estos sistemas. Bueno, aquí les presento la excepción a la regla. Les decía que solamente se alimentaban los vertebrados mayores, esto nada más es por curiosidad, que se alimentaban de invertebrados, pero pues aquí tienen una ballena, ¿no? Que se estaba, aparentemente parece como que se va a comer a un lobo marino, pero según lo que marca el fotógrafo, no fue así, ¿no? Simplemente la ballena estaba alimentándose y de pronto el lobo se pasó en su camino y entonces lo metió dentro de su boca, pero la prueba de que no se lo comió es que lo sacó, ¿no? No cerró la mandíbula y no lo lastimó, simplemente pues se quedó por ahí. Entonces parece que tampoco lo hirió ni nada por el estilo, simplemente fue una coincidencia, pero era para que lo viera. Bueno, ya siguiendo con los ecosistemas terrestres, pues tenemos que la mayoría de las plantas son plantas macroscópicas que van a ser consumidas por herbívoros, pero los herbívoros van a ser de muchos tamaños, ¿no? Desde herbívoros muy pequeñitos a herbívoros muy grandes y que va a haber una asociación entre el tamaño y la posición trófica que va a ser mucho más débil en ambientes terrestres que en zonas pelágicas, ¿no? Por toda la variedad de tamaños que hay en los herbívoros que tenemos. Que va a haber grandes implicaciones también por la alometría del consumo y la eficiencia metabólica, ¿no? Que una gran proporción de tamaño de herbívoros a productor sugeriría el control de arriba hacia abajo, pero que los herbívoros grandes con tasas metabólicas específicas de masa más baja y por lo tanto podrían tener una mayor biomasa con menos recursos, a diferencia de los pequeños productores con tasas de crecimiento, perdón, alimentándose de pequeños productores con tasas de crecimiento específicas de masa alta y por tanto pues apoyan un mayor consumo, ¿no? Los herbívoros terrestres más grandes son vertebrados, dice aquí mismo, que son vertebrados endotérmicos con tasas metabólicas más altas. Entonces son consumidores menos eficientes que los pequeños herbívoros. Y la diferencia en la estructura del tamaño presenta una explicación para las cascadas tróficas más fuertes observadas en los metaanálisis. Entonces, este mayor consumo que hacen los vertebrados por la cantidad de energía que necesitan generar, pues sí explica mucho su efecto sobre las cascadas. Bueno, otro aspecto más que estudia es la estequiometría, ¿no? La composición química de autótrofos y consumidores, cómo también puede tener un efecto que a mayor diferencia entre sistemas acuáticos y terrestres, así como también del plancton de agua dulce y del plancton de agua salada, ¿no? El plancton marino. Dice que los sistemas acuáticos van a experimentar mayores subsidios de nutrientes de fuera, como vimos hace ratito, porque se encuentran en la parte más baja del paisaje. Entonces, pues los escurrimientos siempre se van a ir hacia los cuerpos de agua, hacia lagos, lagunas o hacia los mares, ¿no? Entonces siempre hay un suplemento externo de nutrientes hacia esos ecosistemas.
Y también habla que hay insumos de materiales externos que van a ingresar a la red alimentaria, que son estos mismos que les acabo de mencionar, en diferentes puntos, no en un solo punto, sino que en diferentes puntos hay aporte de materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, lo que viene de las partes altas de las cuencas, a lo que viene inmediato de los ecosistemas que son vecinos a un cuerpo de agua, por ejemplo. Y bueno, esto va a proporcionar un mecanismo adicional para explicar las diferencias en el suministro de nutrientes, que puede conducir a un mayor control de arriba hacia abajo en los sistemas acuáticos, como habíamos mencionado. Que la comida de mala calidad pues va a conducir a efectos descendentes más débiles, y que es igual a lo que ocurre de pronto en las cascadas terrestres, ¿no? Que para estos autores es que son mucho más débiles que en los ecosistemas acuáticos, sobre todo en los lagos. Nos habla de grandes desequilibrios entre productores y consumidores, que van a debilitar el control de arriba hacia abajo en algunas circunstancias, pero que el efecto depende de los supuestos del modelo. Se ha querido modelar todas estas cascadas tróficas, pero de pronto pues los modelos que se generan solamente son útiles para algunos ciertos ejemplos y cumpliendo ciertos supuestos, y para otros no. Habla que la eliminación de producción primaria por la herbivoría está estrechamente relacionada con el contenido de nitrógeno y fósforo de los productores en todos los sistemas, ¿no? Que una mala calidad del productor en los sistemas terrestres va a limitar el rendimiento de los herbívoros, y la abundancia de consumidores puede ser menor, con efectos descendentes más débiles y mayor fracción de la producción primaria a través de vías detríticas. Nos dice que la estequiometría genera diferencias notables entre sistemas acuáticos y terrestres, explicando parcialmente la tendencia a efectos más débiles en la eliminación de depredadores en los experimentos. Bueno, en cuanto a la estequiometría, también hay un ejemplo donde habla sobre el fitoplancton de agua dulce, que tiene mayor concentración, mayor proporción de carbono nitrógeno y mayor proporción de carbono fósforo, y que es menor a lo que ocurre en plantas terrestres, ¿no? Y que los herbívoros invertebrados en ambos sistemas van a tener altas demandas de nitrógeno fósforo. Por tanto, pues consumidores terrestres tienen desajustes elementales mucho mayores en cuanto a la alimentación, que es de más baja calidad que la alimentación marina, incluidas partes leñosas de la biomasa vegetal, que de pronto llega a ser incomestible, ¿no? Para la mayoría de los taxones, como son los tallos, son las ramas, que tienen gran cantidad de lignina y pues no pueden ser alimento. Habla del zooplancton marino, que va a mostrar un desequilibrio estequiométrico menos grave en la proporción nitrógeno-fósforo respecto al fitoplancton, que lo que se observa con el plancton de agua dulce, ¿no? Que también tampoco está tan bien su proporción, y por eso dice que, pues sobre todo en los ecosistemas marinos, es donde se encuentran las mejores proporciones, ¿no? Para demostrar también la cascada trófica. Habla de algunas preguntas pendientes que deben abordarse con estos estudios. No sé si quieran que hagamos una pausa o continúo con las preguntas, porque sí está un poco largo Sí, otra pausa me parece bien. Ok.